Mi nombre es Elita Maya de Mejía Pérez. Yo y mis compañeras tomamos el tema de retos y desafíos de la criminología junto a Alejandra, Reina y Jessica. Retos y desafíos de la criminología nos ha invitado a reflexionar sobre los temas de una parte de la grave situación que se vive en nuestro país, a pesar de los inminentes esfuerzos realizados en mitigar, reprimir la violencia y la criminalidad. Por otra tendencia, el incremento de estos fenómenos adelantado firmemente a nuestra idea, a nuestra postura en tratar de revertir esa situación de criminalidad en nuestro país. Nuestra postura es posible revertir la situación de la criminalidad, ya que muchos de los delincuentes son jóvenes, son engañados para trabajar en bandas criminales. La criminología trata que estos jóvenes no caigan en redes criminales, como se dio en el caso del agente del OIJ, en el cual fue asesinado por un joven de 17 años, en el cual es un acto criminal devastador y posiblemente que entristece a la población costarricense, porque hemos visto que jóvenes han perdido su vida en bandas criminales por el hecho tal vez de la pobreza extrema que viven en sus casas. La criminología trata de rehabilitarlos, trata de que estas personas cumplan su condena, pero de manera que ayuden a la sociedad, que trabajen, que hagan trabajo social y puedan revertir el delito que han cometido y recapaciten, porque son personas jóvenes y que ellos creen que pueden ser mejores personas. La criminalidad desde siempre ha tenido su mayor expresión en adolescentes y jóvenes. Pues bien, 1 de cada 4 jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. De ahí seguramente es más fácil esperar problemas que soluciones. Esto señala Mejía 2014. Se podrá obtener una reducción de la criminalidad si se modifica el complejo de factores criminógenos presentes en el propio sistema social o se produce un cambio en el marco sociocultural en el cual se desenvuelve la vida de los ciudadanos que habitan esta parte del mundo, en donde se reconozca el derecho a la vida, que vale más que el dinero. Solo podrá obtenerse una reducción en la criminalidad si se modifica el complejo de factores criminógenos presentes en su propio sistema social o se produce un cambio en el marco sociocultural. En él se desenvuelve la vida de los ciudadanos que habitan esta parte del mundo, en donde se reconozca que el derecho a la vida vale más que el dinero. Antecedentes históricos de retos y desafíos de la criminología. Uno de los esfuerzos, por tanto, es el transformar el objeto de estudio de la criminología en América Latina. Transformar no es eliminar. La reflexión es la epistemología acerca de la criminalidad individual y la conducta desviada, eje temático fundamental de los estudios criminológicos. Luhmann afirma, es una disciplina que adquiere carácter universal no en la medida en que esté constituida por objetos o por extractos del mundo, sino real, por la delimitación de un problema. Por ello, si se requiere afrontar la sociedad moderna, debemos, ante todo, ser conscientes de las dificultades propias de las ciencias sociales para lograr captar un trazo de la realidad. Si bien sabemos que la criminalidad se origina en las poblaciones vulnerables, como la pobreza, busca básicamente a los jóvenes para tratar de meterlos a este mundo de la criminalidad. Se sabe que estos jóvenes, al vender drogas o otro tipo de delitos que cometan, no podrán salir, ya que si lo hacen, una podría ser la cárcel y 2 podrían perder la vida. La criminalidad, a partir de la teoría materialista de la desviación, estuvo inspirado precisamente en las investigaciones e iniciativas académicas, organizaciones por Baraka, en las cuales se explicó efectos ideológicos de la criminalidad propia de la modernización, de las alarmas sociales, tanto en Italia como en la gran parte de Europa occidental, en el cual trata de ejercer un endurecimiento de las penas, provocar que el sistema de justicia penal vigorice las sanciones sobre los culpables. Con este sistema introduce la opinión de la víctima en el proceso de la reforma penal a través de la presión de los medios de comunicación
ejercen sobre la población. En la actualidad las penas son impuestas al agresor, pero por otra parte a quien se recuerda es al agresor y no a la víctima. Además, a los agresores se les trata de dar una rehabilitación, dependiendo de su comportamiento. Esa podría salir en libertad, dependiendo del delito que haya cometido. El derecho penal ha existido como un método de prevención a la violencia, como la delincuencia, el garantizar el bienestar de la sociedad, el buscar nuevas oportunidades para que los jóvenes no se vean involucrados en bandas criminales. El sistema judicial penal consiste no solo en una reducción de la criminalidad o una reinserción de los delincuentes para guardar un segmento importante, para propiciar una mayor calidad y respeto de las víctimas, con la satisfacción de sus expectativas y atención de sus necesidades. El derecho penal seguirá manteniendo la esperanza y la finalidad de la corrección que aquellos delincuentes que sean posibles de rehabilitar en la sociedad a través de asuntos de responsabilidad y de compromiso y de no aquebrantamiento de nuevas normas jurídicas. La rehabilitación de una persona quiere decir que se cumple con los reglamentos para integrarse a la sociedad y tener una nueva oportunidad de salir adelante. ¿Cuál es la problemática asociada a los retos y desafíos de la criminología? Uno de los desafíos, no de los esfuerzos, por tanto, es el transformar el objeto de estudio de la criminología en América Latina. El transformar no es eliminar la reflexión de la epistemología acerca de la criminalidad individual. Y el de la conducta desviada, el eje temático fundamental de los objetos criminológicos, populismo cognitivo. La frase acuña entre autores por Lara y León. En nuestro contexto latinoamericano entendemos el concepto de dimensión y alcance en los estudios emplayados por Zaffaroni en su obra La cuestión criminal, cuando hace referencia a la criminología mediática, que según este autor fue detectada por sociólogos desde el final del siglo XIX, cuando Gabriel Tarde, en 1990, anunció claramente que la fuerza extorsiona de los medios de comunicación. Así. Se ha visto que los medios de comunicación han sido una base fundamental para el esclarecimiento de delitos criminales, pero también se ve implicada en conjunto a los criminales. Podría decirse que las agresiones sexuales contra los niños y la violencia contra las mujeres y las muertes violentas ocasionadas por los atracos con el empleado de armas han sido recurrentes para mostrar la gravedad de un delito por la gran desproporción de la delincuencia frente a la víctima. En el caso de la mujer, la situación es más grave políticamente, puesto que el feminismo había estado vinculado a la defensa de las políticas sociales progresivas, entre ellas la reinserción social de los delincuentes por bajo. Este nuevo paradigma de las vulnerabilidades de la mujer son utilizadas para medir más las penas y cada vez más duras en este modelo vindicativo. Se conoce el contexto de mujeres, se da una condena más severa porque en el caso de María Luisa Cedeño Express, expertos judiciales exponen hallazgos en una escena de crimen y resultados forenses. Hablan de la violencia que sufrió antes de morir, en donde la anestesióloga se aferró a la vida y luchó contra los criminales. Sin embargo, es posible que hayan sido 3 atacantes. No es posible que su condena pueda ser baja, con tantas atrocidades que cometieron. Su defensora pública, Margot Arguedas, expresa que en el juicio no es posible demostrar, que no es posible acreditar la tesis del Ministerio Público para el caso de la anestesióloga queda impune. No quiere decir que queda impune, sino que no se le daría la condena justa a estas personas. El derecho penal busca que los criminales tengan una nueva oportunidad de vida, lejos de la criminalidad, de las drogas, de las malas amistades, que tengan un trabajo fijo y honesto, en donde no recurran a bandas criminales para ayudar a sus familias. Hola, mi nombre es María Alejandra Díaz Hernández. Soy de la sede universitaria La Cruz Guanacaste. El tema que vamos a profundizar más sería sobre los retos y desafíos de la criminología, ¿verdad? Ok, sabemos que tenemos una gran problemática asociada en cada uno de los temas, en sí en retos y desafíos en la criminología, con el impacto de nuestra sociedad. Para profundizar más el tema, vamos con una cita que nos dice: transformar no es eliminar. La reflexión
epistemológica acerca de la criminalidad individual. Es una conducta despiadada. En sí es un eje temático fundamental de los estudios criminológicos. La propuesta consiste en advertir que es necesario colocarse en su tiempo. Es necesaria por el derecho penal y la criminología, que cumple una función conyugal hacia un cambio social. Esto nos dice el autor Mejía Rodríguez. ¿Qué nos trata de decir esto? Es decir, que la criminología ocupa de muchas cuestiones que afectan directamente a nuestra sociedad. Estos temas en sí a menudo se relacionan con muchos desafíos y cuestiones específicas en sí que requieren atención, soluciones, y aquí hay de muchas. Por ejemplo, sería la delincuencia juvenil, que en sí nos impacta en muchos problemas de la delincuencia juvenil, que implica la necesidad de una intervención temprana para prevenir la recidiva. ¿Qué trato de decir? Que en sí son unos desafíos que incluyen identificar las causas fundamentales de la delincuencia juvenil. Esto en sí proporciona programas eficaces y de rehabilitación y reintegración que brinda a los jóvenes oportunidades educativas, tanto laborales. Otro ejemplo sería la violación sexual, que se presenta mucho en la sociedad. Es decir, que la violación sexual es un problema grave que afecta en muchas sociedades. Tanto los desafíos en esta área están relacionadas con ciertamente públicas. En sí, la prevención y el apoyo de las víctimas. Es necesario abordar los estereotipos de géneros y fortalecer los sistemas de protección y justicia, de promover unas relaciones sanas, respetuosas entre hombres y mujeres, equivaliendo el género, ¿verdad? Otro ejemplo sería el crimen organizado, que se encuentra mucho en la sociedad, que nos trata de decir este ejemplo, que sí son los problemas de crímenes organizados, que incluye la incorrupción. Por ejemplo, el tráfico de drogas, la trata de personas, la violación en general de los dos géneros. En sí es un desafío en esta área que se centra en la cooperación internacional para combatir estas redes criminales en sí. Para mejorar, se necesitan muchas técnicas e inteligencias y de investigación para fortalecer el marco legal y judicial para combatir el crimen organizado. Otro ejemplo muy representado también en la sociedad, que se ve mucho, sería el ciberdelincuencia. Esto implica con la tecnología, que en sí se ha convertido un problema de crecimiento. Son unos desafíos de esta área que incluye, por ejemplo, el desarrollo de una legislación adecuada, la capacidad de un profesional de la seguridad cibernética, ¿verdad?, y la protección de los datos personales, y una cooperación internacional para combatir la ciberdelincuencia en nuestros países, en sí, en nuestra sociedad. Y por último tenemos un ejemplo, el terrorismo, que en sí es una lucha contra el terrorismo. Es un desafío complejo que en sí requiere coordinación internacional de un organismo de seguridad y medidas preventivas. La cuestión relacionada, que incluye la redacción, en sí es un reclutamiento y la planificación de ataques. Es importante desarrollar estrategias específicas inteligentes y contrainteligentes también para promover una cooperación y el intercambio de información entre países. Por último, sería la explicación de cada principio y retos y desafíos de la criminología que postulan las asociaciones y modelos de los movimientos. Tenemos el modelo de elección racional, que es un modelo basado en el supuesto de una persona tomada de decisiones, ¿verdad? Es un delito. Es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el modelo de decadencia social. Este modelo se centra en los factores sociales, contextuales, que se puede construir, aumentar la delincuencia de una comunidad en sí. Un ejemplo sería la prevención de delito, que incluye abordar los factores estructurales y sociales que contribuyen en sí el desorden social. Tenemos el modelo de internacionalización, que en sí es un modelo que se centra en el proceso por el cual la sociedad es mítica, es la persona en cómo es afectada en el comportamiento delictivo en sí. Un ejemplo sería la descripción o describir una persona como delincuente, que puede conducir una propuesta de un rol y una participación más implicada a la actividad delictiva. Otro ejemplo sería la relación en sí, que incluye evitar la estigmatización, que brinda las oportunidades y rehabilitación y reintegración de las personas de este modelo teórico de delitos. Espero que
nombre es Jessica. A continuación les hablaré sobre un poco sobre los principios que comprende el tema de retos y desafíos de la criminología, así como también al movimiento al que pertenece. También les hablaré sobre la influencia de la reacción social y los intereses públicos basados en este tema. Son directrices de normas que están interpuestas por leyes ya establecidas por los gobiernos. Debemos de tomar en cuenta que en cada país tienen sus propias leyes y normas, el cual rigen de acuerdo con sus necesidades y el desarrollo en el mejoramiento de sus funciones como gobierno. A esto le llamamos principios penales. En Costa Rica también se tienen principios sobre la criminología, el cual yo les voy a mencionar algunos. Según Guyot, el principio de legalidad trata de que el ciudadano conozca que determinadas conductas prohibidas por la ley tienen como consecuencia la imposición de una pena y con ello se abstengan de cometer delito, pero para ello es necesario que la ley sea estricta previa a la realización de los hechos que se pretende sancionar y sea estricta en la medida en que se establezcan claramente las características del hecho punible. Esto se relaciona con el tema de que todo se debe de llevar en una investigación minuciosa que fundamente cada procedimiento en un delito y que ésta se esté realizando de acuerdo con las leyes establecidas. En nuestra Carta Magna, en el artículo 33, menciona de que a nadie se le hará sufrir de pena sino por delito. A esto que no puede detenerse a una persona si no existen indicios comprobatorios de un delito. Todo en un procedimiento debe ir legalmente escrito para mantener un sustento jurídico. Uno de los retos y desafíos en la actuación de este principio es lograr capacitar a las personas administrativas para que pueda darse un buen funcionamiento sobre este principio. Tenemos el principio de igualdad relacionado a los retos y desafíos, que se refiere a que todos deben de ser tratados por igual, sean ricos o pobres, sin discriminación de sexo, cultura, nacionalidad, permitirles los mismos derechos a cualquier ser humano. Uno de los retos a los que se enfrenta es la discriminación de género. También, por otro lado, tenemos el principio de inocencia. Este es uno de los más grandes y retos y desafíos en la que la criminología se enfrenta, ya que debido a un pequeño error se puede culpar a una persona inocente o se puede dejar en libertad a una persona delincuente. Le permite tanto a la persona acusatoria como al imputado demostrar pruebas a favor de ellos. Por otro lado, también tenemos el principio de intervención penal. Este principio significa que únicamente cabe la aplicación del derecho penal como último reducto o vía de intervención del Estado, es decir, se habrá únicamente de castigar aquellos hechos que atenten con suficiente intensidad en los bienes jurídicos protegidos de manera previa a la posibilidad de atender a los ilícitos cometidos por los ciudadanos desde otros ámbitos del derecho que no sea el penal, como por ejemplo la sanción administrativa, todo lo mencionado anteriormente según Castillo. La criminología crítica se dio a conocer en el año 1970, surgió como un movimiento radical que buscaba desafiar las conexiones establecidas de la criminología convencional y la criminología tradicional que él antecedió, debido a que los postulados previos no lograban dar respuesta a la criminalidad existente, según Guyot en su página 239. Este movimiento forma parte de los retos y desafíos de la criminalidad. La reacción social, de acuerdo con el tema, es el conjunto de respuestas que podemos obtener de forma informal de las personas en las conductas delictivas o inaceptables que hacen que un delito se categorice por niveles
que va desde el más leve hasta el más grave, pero esto aún siendo de que no deja de ser delito, las personas puedan hacer críticas a favor o en contra de los retos y desafíos. Hoy en día la criminalidad va en aumento junto con la corrupción, ya que esto se debe al crecimiento delictivo que surge en el país debido a las faltas de acción por parte de los intereses públicos, en donde falta más desempeño en este ámbito. Para lograr reducir los delitos, uno de los retos es mantenerse a reducir la criminalidad a nivel costarricense, y entre sus desafíos está obtener la mayor detención de criminales que hacen que el país vaya decayendo, como por ejemplo por medio de los cuerpos policiales que se realizan diferentes actividades, entre ellas cuidar día a día al ciudadano. Hay un cuerpo igual que todos que busca acabar o disminuir la droga que entra y sale del país. A esta se le conoce como Policía Control de Drogas, donde su labor es encargarse especialmente sobre este tipo de acciones. Esto es uno de los retos que tiene en contra de la criminalidad, y como desafío está de detener a personas encargadas de realizar el labor de vender, producir o comprar este producto, ya que es una deficiencia en el interés público. A continuación, le cedo la palabra a la compañera. Buenas, mi nombre es Reina Padilla, estudiante de la carrera de Criminología. A continuación se abordará el tema de retos y desafíos de la criminología. Se aborda perspectiva mundial, latinoamericana y costarricense y dos importantes apartados. La transformación del objeto de estudio es la siguiente. Perspectiva mundial, se destaca la necesidad de transformar el objeto de estudio de la criminología a nivel mundial, reconociendo la importancia de situar la disciplina en su tiempo y su función de colaborar hacia el cambio social. Perspectiva latinoamericana y costarricense. Se propone una reflexión sobre la criminalidad individual y la conducta desviada, enfocándose en la realidad de América Latina y Costa Rica. Se aboga por un papel activo de derecho penal y la criminología en la transformación social. La universalidad de la criminología se plantea no por la constitución de objetos reales, sino por la delimitación de problemas que se destaca la dificultad de las ciencias sociales para captar la realidad y la necesidad de comprender las relaciones entre la sociedad y el orden jurídico. Se aborda la desmitificación del concepto de criminalidad, señalando la contribución social de la criminalidad es influenciada por políticos, ciencias jurídicas, medios de comunicación y opinión pública. Se retoma el análisis de las relaciones sociales y económicas que fundamentan la ley y los mecanismos sobre selectivos de criminalización, buscando desentrañar la percepción social de la criminalidad. Se propone una criminología refundada que cumpla funciones descriptivas y prospectivas, y la función descriptiva analizaría conceptualmente los primeros crímenes del poder, mientras que la función descriptiva promovería políticas para reformular la jerarquía de los bienes jurídicos dignos de protección. Se aborda el populismo punitivo y su relación con los medios de comunicación masiva, causando deterioro en derechos sociales y garantismos. El populismo punitivo busca apoyo social a través de casos que generan la alarma social, utilizando la desgracia de las víctimas para introducir cambios en las ciencias sancionarias. Desafíos de la criminología. Se destaca el desafío del populismo punitivo en América Latina y la necesidad de estudiarlo desde la perspectiva de los medios de comunicación. Se menciona la importancia de contrarrestar el expansionismo del derecho penal mediante propuestas de políticas públicas preventivas. Rol de la criminalidad. La criminología latinoamericana se presenta como activa y capaz de enfrentar los retos. Se hace hincapié en la importancia de refundar las ciencias a través de una ideología que contribuya a las ciencias penales. Según el texto, aborda la criminología desde una perspectiva crítica y reflexiva, proponiendo transformaciones en el objeto de estudio
desmitificando conceptos, enfrentando el populismo punitivo y destacando el papel activo de la criminología en la transformación social. Dos aparatos importantes del tema de retos y desafíos de la criminología. Estos abarcan diversas perspectivas a nivel mundial, latinoamericano y costarricense. Para interpretar este tema y abordarlo de manera estructurada, se divide en dos apartados principales y secciones adicionales. Perspectiva mundial: analizar la reflexión entre la criminología y el derecho penal a nivel global, reflexionando sobre cómo la criminología puede evolucionar para constituirse como una ciencia auxiliar independiente, distanciándose de las políticas penales incoherentes, explorar el papel de la criminología crítica a nivel mundial, destacando la importancia de adaptar un enfoque autónomo y externo al derecho penal para abordar el daño social, promover el derecho penal mínimo, examinando el papel de la criminología en fomentar las políticas públicas a nivel internacional, especialmente en la mitigación de desigualdades económicas y sociales. Pueden contribuir a comportamientos delictivos. Apartado número 2. Perspectiva latinoamericana y costarricense. Destaca la necesidad de una lógica integral en la región basada en la cohesión social que aborde las causas fundamentales, la violencia y se inspire en modelos exitosos a nivel internacional y regional, abogando por una criminología de integración y cooperación regional, con el objetivo de desarrollar propuestas que contribuyan a estrategias y políticas regionales de prevención del delito y mejorar de los sistemas penales, así como la importancia de la participación ciudadana en asuntos relacionados con el derecho penal y posibilidad de someter a referéndum las leyes penales como un paso hacia la democratización de la justicia de la región. La perspectiva costarricense: abordar la situación específica de Costa Rica en términos de desafíos criminológicos, considerando factores culturales, sociales, económicos propios del país. Evalúa la viabilidad de aplicar medidas específicas como la mediación y conciliación en el sistema de justicia costarricense para resolver conflictos y lograr la resocialización de los infractores. Analiza la relación entre la política social y el aumento o disminución de la criminalidad en Costa Rica. Desafíos adicionales: aborda el reto de reformular la jerarquía de bienes jurídicos tutelados por el sistema penal, priorizando la protección de los derechos constitucionales y reduciendo la intervención penal de los delitos de baja ofensividad. Resaltar la relevancia de las investigaciones empíricas en criminología, utilizando enfoques inter y transdisciplinarios para influir en el desarrollo de técnicas de prevención como la criminología. Pueden contribuir el fenómeno de medidas civilizadas como la regulación del uso y tendencia de armas para abordar problemas de seguridad ciudadana. Este ha sido el tema. Muchas gracias.